Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Gerson Levi Tobar Gómez, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública, CEAT Cúcuta. Hoy voy a exponer mi tarea 5, Consolidación de la partida doble y ecuación patrimonial, para el curso de Epistemología, Grupo 65, tutor Jenny Mosquera. El día de hoy he elegido trabajar el rol de tesorero para la consolidación del producto final, y las temáticas elegidas para exponer son la partida doble y su fundamentación, la ecuación patrimonial y la definición correspondiente a activo, pasivo y patrimonio. Empezaré con el primer tema: historia de la partida doble y su fundamentación, también conocida en algunos libros contables como registro de doble entrada. La contabilidad por partida doble iguala los créditos y los débitos en las cuentas de empresas o personas. A diferencia del sistema por partida simple, el sistema por partida doble regula las operaciones asegurándose de que no ocurra ninguna irregularidad. Esta forma de registrar las operaciones por partida doble tiene plena vigencia en la contabilidad actual. Fue conocida por primera vez en Venecia, en el siglo XV, para ser más exactos, en el año de 1494, por el fraile Francisco Luca Pacioli, quien tuvo la idea de analizar en las cuentas los efectos que producen las operaciones, conservándose siempre la igualdad numérica del balance. Luca Pacioli es considerado y se le atribuye como el padre de la contabilidad y también el padre de la partida doble. Escribió la primera explicación detallada sobre la contabilidad por partida doble, y Pacioli, conocido como el padre de la contabilidad, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber considera la partida doble como uno de los 6 pilares fundamentales del capitalismo. A pesar de las prácticas de la contabilidad por partida doble se han mantenido casi invariables, los instrumentos financieros modernos, como los derivados, transformaron este proceso en algo más complejo. Es decir, con la aparición de los paquetes contables se siguen utilizando los principios de partida doble, pero estos paquetes contables han hecho un poco más fácil el ejercicio de contabilizar las operaciones mercantiles. Principios de la partida doble. Primero, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Toda la persona que recibe debe a la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. La ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre lo que la empresa tiene y lo que debe, permitiendo que haya la proporción en la que se financian los activos de la empresa. Es una ecuación de 3 variables y conociendo 2 de ellas es posible determinar la tercera variable. La ecuación patrimonial es una igualdad en la medida en que los activos son iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. En esta intervienen 3 grandes cuentas de este primer gran grupo de la clasificación de las cuentas contables, como lo es activo, pasivo y patrimonio. El activo son todos aquellos bienes y derechos de una empresa que posee para el desarrollo de su objeto social o actividad económica. El pasivo son todas aquellas deudas u obligaciones financieras que contrae la empresa con terceros, y el capital es el resultado de restar al activo el pasivo. Existen 3 grandes fórmulas en la ecuación patrimonial. La principal es que el activo es igual al pasivo y más el patrimonio, y que a partir de esta es posible despejar y hallar cualquiera de las otras 2 variables que intervienen. Por ejemplo, si al activo le restamos el pasivo, hallamos el patrimonio. Si al activo le restamos el patrimonio, hallamos el pasivo, y si al pasivo le sumamos el patrimonio, hallamos el activo. Tenemos unas variaciones en la ecuación patrimonial. Si el valor del activo es mayor que el pasivo, el resultado del capital será positivo. Si el valor del activo es menor que el pasivo, el resultado del capital será negativo. Y si el valor del activo es igual que el pasivo, el resultado del capital o patrimonio será neutro. Para tener en cuenta datos importantes: cuando la suma de los activos no es igual a la suma de pasivos y patrimonio, o mejor, cuando la suma de los pasivos y patrimonios es superior a la suma de los activos, el equilibrio se ha roto y no significa otra cosa que la empresa está en bancarrota.
La ecuación patrimonial no se cumple cuando la empresa debe más de lo que tiene, porque se supone que la suma de los activos siempre debe ser igual a la suma de pasivos y patrimonio. Tercer tema, activos, pasivos y patrimonio. Los activos de un balance comprenden los bienes y derechos y otros medios que la empresa dispone, es decir, todo aquel bien que la empresa posee para poder desarrollar su objeto social sin ningún inconveniente. Con ellos, la empresa puede desempeñar sus funciones operativas, aunque en su representación gráfica del balance general suele mostrar los activos en la columna izquierda. No hay una ley que indique que esto siempre deba ser así. Lo que sí se indica en el plan general de contabilidad es el número de partida y la clasificación de los diferentes activos que se distribuyen en diferentes subgrupos. Ejemplos de activos tenemos efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, suministros de oficina, renta prepagada, seguro prepagado, patentes, marcas registradas, depreciación acumulada, entre otros. El activo se clasifica en activo no corriente o fijo y activo corriente. El activo no corriente está compuesto por aquellos bienes o derechos que no se pueden convertir en dinero líquido en un periodo inferior a un año. Por ejemplo, el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias, las inversiones a largo plazo, las inversiones en empresas del grupo a largo plazo y los activos por impuesto diferido. Los activos corrientes o circulantes hace referencia a aquellos bienes que pueden convertirse en líquido en un tiempo inferior al año. Ejemplo, activos no corrientes mantenidos para la venta. Existencias, todos los bienes que la empresa vende o transforma. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Inversiones financieras a corto plazo. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. Y periodificaciones a corto plazo. Pasivo. Abarcan todas aquellas obligaciones que la empresa contrae para llevar a cabo la actividad comercial y que ha de pagar siempre a terceros. Este grupo también se incluye el patrimonio neto y normalmente se representa de forma gráfica en la parte derecha. Así como el activo casi siempre se representa en la parte izquierda, el pasivo se representa en la parte derecha del balance. Al igual que el activo, en función de la naturaleza de la deuda u obligación, el pasivo se clasifica en dos: pasivo no corriente y pasivo corriente. Las cuentas de pasivo aumentan su valor en el haber y disminuyen en el debe. El pasivo no corriente, también conocido como fijo o no circulante, es aquel cuyo pago no ha de realizarse en un periodo inferior a un año. Es decir, son obligaciones a largo plazo. Para contextualizar el siguiente ejemplo: una empresa desea adquirir una nave para ejercer su actividad. Para financiarla pide un préstamo al banco que pagará en un periodo de 10 años. Esta deuda contraída se considera un pasivo no corriente. Al contrario de lo que se pueda pensar en un primer momento, el pasivo no corriente en una empresa es necesario, pues le aporta liquidez. Dentro del pasivo no corriente se encuentran provisiones a largo plazo, deudas a largo plazo, deudas con empresas, pasivos por impuesto diferido y periodificaciones a largo plazo. El pasivo corriente o circulante está representado por todas las deudas y obligaciones que se saldan en un periodo inferior a un año, es decir, a corto plazo. Está compuesto por pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, provisiones a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo y asociados a corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y periodificaciones a corto plazo. El patrimonio, definido por el Plan General Contable como la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los pasivos. Resulta de restar el pasivo al activo del balance. Se compone del capital inicial aportado por los socios, de las reservas de capital y de los beneficios generados, y equivale al valor total de la empresa. Entonces, el patrimonio de la empresa está representado en bienes, derechos y obligaciones. ¿Bienes de qué tipo? Bienes como dinero en caja, dinero en cuenta corriente, el local, la furgoneta o camioneta, el equipo informático, el equipo mobiliario y los artículos que tenga disponible para la venta. Derechos como los clientes y las letras pendientes de cobro. Y obligaciones como las deudas con proveedores, préstamos a largo plazo, letras pendientes de pago. Esta ha sido la explicación de los 3 temas escogidos para esta tarea 5, dejando como nota aclaratoria que únicamente expongo yo los temas, dado que no fue posible contactarme con mis compañeros durante todo el curso. Entonces me toca hacerla individual, puesto que es una actividad colaborativa.
y recurro a grabar esta explicación con mi teléfono por diferentes inconsistencias en mi computador personal y por inconsistencias de conexión a red Wi-Fi que últimamente no hay disponible en el lugar donde yo resido. Muchísimas gracias y espero hayan tenido claro las temáticas abordadas.